anestesia, ¿no? Ustedes me tienen que responder, sí, doctor, o sea, todos, porque si no yo voy a preguntar. ¿Es así? Sí, doctor, sí. Muy bien. Sí, Y entonces voy a preguntar, a ver, a Isabel Araceli. Isabel Araceli Nakamura. ¿Cuáles son los pilares de la anestesia? Si no lo sabe Isabela, Catherine del Milagro. Catherine. Si no lo saben, digan, no, no sé, y punto. Pasamos al otro estudiante, vamos. Catherine. Catherine del Milagro no está. De repente tiene problemas con su audio, doctor. A ver, vamos a ver, pero le vamos a dar una oportunidad, porque acá ya le he puesto una X. Navarro Mendoza. Buenos días, doctor. Dime los pilares de la anestesia. Si no lo sabes, pasamos a María Andrea. María Andrea. Doctor, soy Catherine Montalbán. No podía activar mi audio, no sé qué. Ya, Catherine, dime los pilares de la anestesia. Bueno, tiene la propiedad de brindar analgesia. El otro pilar puede ser, claro, la hipnosis también, ¿no? De relajar también al paciente de tal manera que no perciba o no sienta dolor, sensibilidad del dolor el paciente al momento de ser intervenido quirúrgicamente. Así es. Son los tres pilares clásicos que la anestesia busca, ¿no? La analgesia, la hipnosis y la relajación. A través de ello nosotros damos anestesia. Pero también hay pilares que se han agregado a estos. Hay pilares complementarios que se tienen que dar, porque si no, no es una anestesia correcta. Imagínate que le damos analgesia, ¿sí? Le damos hipnosis, le damos relajación y el paciente se recuerda todo el acto quirúrgico. ¿Eso estaría correcto? No estaría correcto. Entonces, el pilar es la amnesia, ¿no? También el paciente no debe recordar el acto quirúrgico. Entonces, un pilar que se ha adicionado es la amnesia. Por otro lado, cuando nosotros damos anestesia, el paciente no debe tener ninguna sensación dolorosa. No tiene que tener, tenemos que estar con la sensación dolorosa al mínimo, o sea, no debe haber, debe tener una relajación apropiada, debe tener un cuadro de hipnosis apropiado, de tal forma que el paciente pues no sienta nada. Eso se llama bloqueo de la respuesta autónoma. Porque cuando el paciente, la respuesta autónoma no ha sido bloqueada, el paciente está taquicárdico, el paciente puede estar sudoroso, el paciente puede tener cialorrea, aumento de la cantidad de saliva, y esto significa que no se ha dado una anestesia adecuada. Los tres primeros pilares, tanto analgesia, relajación, hipnosis, bloquean también la respuesta autónoma. Entonces, ese es un pilar importante que la anestesia tiene que bloquear. Entonces, tenemos tres pilares clásicos más dos, que es la bloqueo de respuesta autónoma y la amnesia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Nos estamos entendiendo? Sí, doctor. Perfecto, así me gusta. Muy bien. ¿Me mandaste la lista? Sí, doctor. Acá ya lo tengo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Morales Toribio Ángel, doctor. Morales Toribio, ¿dónde estás? A ver, no te veo. Morales Rojas, Andrea, Morales Toribio Ángel. Sí, Muy doctor. bien. A través de este grupo vamos a coordinar nosotros vamos a coordinar cualquier tipo de actividad académica. Entonces, a través de este grupo vamos a nosotros coordinar todo lo que son las preguntas, cualquier cosa con todos ustedes, ¿ya? De acuerdo, Entonces, doctor. ahorita quiero que ustedes entiendan. Montalbán. No podía activar mi audio, pero sí estoy presente. No te preocupes, no te preocupes. Yo voy a preguntar a cualquiera, ¿sí? Y si tienen algún problema con el audio, por favor, díganlo o escriban, aunque sea por WhatsApp, porque a veces yo estoy llamándoles, diciéndoles, a veces no quiero pensar que prenden su cámara o prenden su computadora y al final no están. Como les dije, mi clase va a durar mucho y va a ser una clase que yo espero que ustedes puedan aprovechar. Yo quiero que queden los conceptos generales, todo. Ahí normalmente, actualmente la educación ya es aula invertida, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros somos solamente tutores, nosotros les guiamos, los asesoramos, ustedes buscan la información y nosotros tenemos que guiarlos a la información correcta. Esa es la manera de trabajar. Ahorita estoy dictando yo una clase y voy a dictar los conceptos generales, lo que ustedes quiero que entiendan, con lo que quiero que se vayan,
Y ustedes, si tienen el ánimo y profundizan un poquito más, y las dudas, las consultan conmigo a través del WhatsApp. Yo contesto a través del WhatsApp. Soy alumna de anestesiología, tengo esta pregunta, doctor, tengo esta duda, ¿dónde lo puedo encontrar?, etcétera, y así vamos a trabajar. Muy bien, ya que han hecho ayer unas clases maratónicas, entonces yo me imagino que les han dicho cuáles son los tipos de anestesia. A ver, Rosa Soledad Muñoz, ¿cuáles son los tipos de anestesia? Sí, la anestesia general, Ya. también la anestesia epidural. Entonces vamos La a definirlo así. Mira, ¿qué te parece? Para que ustedes tengan el concepto más claro de lo que es anestesia. Mira, doctor, la anestesia puede ser una anestesia general y puede ser una anestesia regional. ¿Qué te parece? Ya tenemos mejorcito, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo que ustedes aprendan? Siempre le digo a mis estudiantes, tenemos que aprender a aprender. Estamos en una etapa en la cual la información que existe es abundante y a veces es tanto que muchos de ustedes se sobrecargan. Más clases recibo, no vayan a pensar que vayan a saber más, ¿eh? No. Entonces, debido a que hay tanta información, lo que yo tengo que captar, lo que yo tengo que utilizar solo son los conocimientos relevantes que me permitan adquirir nuevos conocimientos. ¿Ah? Porque si yo voy a agarrar un libro de texto donde está todo lo que es anestesia, créeme, leerás 1, 2, 3 páginas y después, ¿qué fue? Nada. Entonces, estas clases de nuestros compañeros, los doctores que han ido anteriormente, el objetivo es que ustedes capten la información, porque anestesia es un mundo, es bien grande. Tenemos que tratar de resumirlo y hacerlo más sencillo a su comprensión. Entonces, ese es mi objetivo. Entonces, si hacemos un mapa mental en nuestra cabecita, cerramos nuestros ojos porque hay que aprender a hacer mapas mentales. Así se trabaja. Yo trabajo con mapas mentales. Desde que soy estudiante de secundaria, yo trabajaba con mapas mentales. No sabía en esa época lo que era un mapa mental, pero hay definición actual. Y entonces se trabaja a través de un mapa mental. Anestesia general, anestesia regional. ¿Sí? Así en nuestra cabecita. Anestesia general la podemos dividir en dos ramas. Anestesia general inhalatoria, donde utilizamos un gas anestésico, en este caso sevoflurane, que es lo que más se usa en todos los hospitales, que me imagino les han hablado. ¿Les han hablado de sevoflurane? Correcto, ¿no? Sí, ¿Me escuchan, chicos? Sí, Contéstenme cuando yo les hablo, porque a veces de repente yo me fui de la señal y voy a estar hablando solo. Entonces, les han hablado de sevoflurane. Y hay la otra que es la anestesia general endovenosa, aquella en la cual no se usa el gas. Toda la anestesia se da a través de fármacos endovenosos, ¿sí? Eso me imagino ya hicieron, esa clasificación. Luego vienen las anestesias regionales. Dentro de las anestesias regionales tenemos ¿cuál? Tenemos la anestesia epidural, tenemos la anestesia raquídea y tenemos el bloqueo de plexo. Bloqueos de plexo que se hace para cirugías determinadas. Hay bloqueo del plexo braquial que se hace por diferentes técnicas que de repente se va a dictar en una clase más adelante. A ver, un ratito, vamos a ver acá. Ya, perfecto. Muy bien. Hoy día vamos a tratar de lo que es la anestesia regional. Dentro de ellos hemos mencionado que está la epidural y la raquídea, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que es anestesia raquídea. Me imagino que han hecho anestesia epidural o todavía no lo han hecho. ¿Qué dice Francesca, Abigail, Manco? Sí, doctor, ya lo hicimos. Ya lo han hecho. Entonces, hoy día lo que vamos a aprender es a diferenciar las características de una epidural con una anestesia raquídea. Ambas son regionales, ¿eh? Ambas son regionales, no se olviden. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Esto, vamos a compartir pantalla. Ahorita, acá está. Entonces, ahorita hacemos esto. Vamos aquí. Acá es, si no me equivoco. No, no es acá. Acá está, compartir. Me avisan si lo ven, chicos. sí, se ve, doctor. Perfecto. Como les dije, vamos a aprender, estamos 8:20 y vamos a aprender rápidamente. Ustedes, si hay algo que no entienden, ustedes me preguntan. Pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Hemos conversado hace un rato de que la anestesia raquídea forma parte de la anestesia regional.
¿Sí? Hasta ahí creo que todo está claro. Pero, ¿cuál es la definición? Vamos a partir primero de la definición. ¿Lo ven ahí, muchachos? ¿Se ve? Sí, Se ve. doctor. Sí se ve, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es la anestesia, en este caso espinal? Es la colocación, pues, de un fármaco, en este caso, un anestésico local, que puede ser tanto silocaína o puede ser bupivacaína, en el espacio subaracnoideo o intratecal. Cuando hablamos de este espacio, hablamos del espacio donde está circulando, ¿qué cosa? El líquido cefalorraquídeo. Entonces, este espacio se busca a través de lo que es la columna y por lo general se coloca por debajo o cuando termina por encima, por debajo de L2, ¿no? L2, perdón, L1, L2, L2, L3. Generalmente ese es el espacio en el cual se coloca. Teniendo presente por qué. Acuérdense que la agujita que vamos a colocar nosotros no es como la epidural. La epidural no llega al espacio intratecal o al espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros colocamos mal la anestesia, con una anestesia espinal, podemos lesionar un nervio, podemos lesionar la parte terminal de los plexos que están llegando de la columna vertebral, ¿no? Entonces, la médula espinal puede ser lesionada porque esta aguja ingresa, acuérdense, al líquido cefalorraquídeo y la distancia que hay ahí es milimétrica. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado. Su colocación, por lo general, porque hay algunas personas que colocan raquídeas altas, pero siempre existe el riesgo de daño de médula espinal y podemos tener muchas complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se coloca siempre debajo de L2, L2, L3, L3, L4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué podemos usar? Silocaína o bupivacaína. Esa es la definición. Vamos acá. Tenemos una finalidad. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Justamente lo que estaba yo conversando hace un momento, para producir un bloqueo nervioso, pues, ¿no? Reversible, obviamente, porque va a haber una duración del fármaco. Por lo general, una anestesia raquídea dura 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de qué fármaco le has colocado. Se va a perder lo que es la actividad vegetativa que les estaba mencionando. El paciente prácticamente no va a poder mover los miembros inferiores. Esa es una anestesia bien potente. Hay un bloqueo motor y sensitivo intenso. Es mucho más potente el bloqueo raquídeo que el bloqueo espinal, el bloqueo epidural. Eso quiero que lo tengan presentes. Ahora, cuando ustedes leen la literatura van a encontrar varias formas de clasificar la anestesia espinal. Tenemos como bloqueo subaracnoideo. ¿Por qué? Porque justamente el fármaco ingresa en el espacio subaracnoideo, por eso le llaman así. ¿Estamos de acuerdo? Anestesia espinal, anestesia raquídea, son sinónimos, es lo mismo, y el objetivo de esto es bloquear la sensación dolorosa, la actividad vegetativa, la sensibilidad al tacto y la función motora. Como les dije, la anestesia espinal es mucho, mucho mejor para muchas cirugías que la anestesia epidural. Tiene ventajas y también tiene desventajas. Desde mi punto de vista, yo coloco siempre la mayor parte de mis anestesias son anestesias epidurales. Ya les voy a mencionar por qué. Vamos. Entonces, hay una importancia grande de lo que es conocer la anatomía. Si bien es cierto, nosotros podemos colocar esta anestesia con mucha facilidad porque palpamos los espacios en la columna. Bueno, ahorita ustedes no hacen clases presenciales, pero antes, cuando los estudiantes venían acá al hospital, los paseábamos por las salas y les hacíamos palpar la columna y de esa manera uno se daba cuenta de dónde estaba el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente se palpaban ambas crestas ilíacas, se iba en una dirección hacia la parte de la espalda y estábamos entre L2 y L3. Y más o menos es ese el nivel en el cual se coloca una anestesia química. Aquí en el gráfico se está viendo a una paciente en la cual se está haciendo el posicionamiento, más o menos cómo tiene que estar la columna. Si bien es cierto, solo referencia, fíjese en la espalda, porque no es la posición adecuada. Normalmente el paciente está sentado en la camilla y las piernas las tiene sobre la camilla. Algunos médicos los ponen en posición sentada con las piernas colgando, así como está en el gráfico. Y si ustedes ven en la figura, ustedes pueden ver ahí las estructuras, tanto la médula espinal, pueden ver lo que son las apófisis espinosas, los nervios que están saliendo de la famosa cola de caballo, y ahí vemos a dónde se dirige cada tipo de anestesia. En la anestesia epidural nosotros atravesamos planos anestésicos. A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a preguntarle acá de la lista que me ha mandado su compañero. Méndez Sánchez. Méndez.
Méndez, dime, por favor, ¿cuáles son los espacios que nosotros atravesamos en la anestesia epidural? Pues va a ser una pregunta seguramente en el examen que les van a tomar. ¿Cuáles espacios atraviesa la epidural y qué espacios atraviesa la espinal? Mira, tú lo podrías saber fácilmente porque estás viendo el gráfico. Entonces, a ver, dímelo más o menos de alguna idea. ¿No? Méndez Sánchez. ¿Está Méndez Sánchez? A ver, ¿qué dice Matamoros Cori? Doctor, buenos días. Bueno, doctor, en este caso se va a pasar lo que es la piel, tejido celular subcutáneo y llegar sobre todo a la duramadre, ¿no? Se tiene que pasar la duramadre, ¿no? En la anestesia espinal o raquídea. Sí, doctor. Ya, pero mira, escucha, quiero que tengan claro ustedes, ya para todos, ¿ah? Méndez Sánchez, cuando no puedas contestar algo porque de repente no lo sabes, tienes que responder, no lo sé. No es malo no saber, pero lo peor que puede ocurrir es no contestar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que aprender a decir, no sé, doctor, no sé. Bueno, para la próxima sí responderé, porque me voy a preparar. Pero por favor, cuando yo les llamo a través de su nombre, me tienen que contestar. Si saben, en buena hora. Si no lo saben, no se preocupen. Vamos a aprender, ese es el objetivo de esto, ¿ya? El objetivo de la clase. Acá, por favor, tenemos que tratar de participar todos. Y el que lo sabe, si ve a su compañero que no sabe, puede intervenir libremente diciendo su nombre. Por ejemplo, así, estamos hablando y dicen, Nakamura, soy Nakamura García, doctor, y esta es la respuesta. Navarro Mendoza, esta es la respuesta. Esa es la forma de intervenir durante la clase. Entonces acá se puede ver claramente, mira cómo atraviesa piel, lógicamente después de la piel hay tejido celular subcutáneo, tenemos un ligamento que es el ligamento supraespinoso, ¿sí? Tenemos el ligamento interespinoso, tenemos el ligamento amarillo, ¿estamos de acuerdo? ¿Ah? Y una vez que nosotros atravesamos el ligamento amarillo, ¿estamos en qué espacio? En el espacio epidural. ¿Listo? Chicos, ¿me entendieron? Cierto. Perfecto. El otro Sí. no, el otro atraviesa el espacio epidural, va a la capa de las aracnoides y entra en el espacio subaracnoideo. O sea, entra donde está circulando, ¿qué cosa? Líquido cefalorraquídeo. Ustedes están viendo acá, ahí ingresa la anestesia espinal, ingresa un poquito más adentro y al mismo tiempo se utiliza una aguja mucho más finita. La aguja con la cual hacemos anestesia epidural, mira la diferencia, les estoy dando la diferencia, es en el ingreso, es en el calibre de la aguja, en la cantidad del fármaco que se coloca. En la anestesia espinal se colocan 2, 3 centímetros o mililitros, si ustedes quieren así, de anestésico, mientras que en una anestesia epidural se coloca 20, 22, 25 centímetros. Miren la diferencia, calibre de aguja, cantidad de fármaco y a dónde ingresa la aguja. Uno de ellos está ingresando al espacio intratecal y el otro está entrando al espacio epidural. Chicos, ¿me han entendido? Doctor, ¿podría Sí, repetir doctor. lo que es la cantidad la cantidad de la anestesia? Ahorita lo vamos a ver en un cuadrito, no te preocupes. De Pero me acuerdo. gusta que estén ustedes ahí puestos. La cantidad de fármaco que les digo es, en la anestesia epidural, normalmente se coloca, por ejemplo, si tenemos lidocaína al 2%, se coloca todo el frasco. ¿Cuántos miligramos de silocaína tiene un frasco de silocaína al 2%? 400 miligramos. Pregunta de examen. Una de bupivacaína de 20 mililitros, ¿cuánto tiene, doctor? 100 miligramos. Ambas tienen 20 centímetros, ¿sabes? Pero la concentración de bupi es de 100 y el otro es de 400. ¿Correcto? Correcto. En una anestesia epidural nosotros colocamos todo el frasco, tanto de lido como de bupi. Todito, los 20 centímetros, eso se pone en una epidural. En una anestesia espinal colocamos, como acuérdense, está en el líquido cefalorraquídeo, la cantidad es menor, se coloca 2 a 3 centímetros nada más. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Acá también va a estar, no se preocupen. Entonces, acá tenemos la diferencia. Mira, ¿qué les parece? Mira. ¿Qué les parece la diferencia? Yo quiero que ustedes me entiendan la diferencia que hay entre uno y otro.
La anestesia epidural ingresa, ¿dónde? Al espacio epidural, y la anestesia raquídea al espacio subaracnoideo. Yo creo que ya no nos vamos a equivocar acá, chicos. Mira, atravesamos los planos que yo anteriormente les he preguntado. La epidermis, ya les he puesto más clarito, la dermis, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, y ahí va a sonar así, tic, porque el ligamento amarillo es bien fuerte y gruesito, y suena. Y entonces nosotros estamos en el espacio epidural. Aquí en este espacio que está marcado es donde colocamos los 20 centímetros de lidocaína o bupivacaína. Si nosotros avanzamos un poquito más y perforamos lo que es la dura madre, ya estaríamos en un espacio que es el espacio subdural. Doctor, ¿ahí también se puede colocar anestesia? No se debería, pero hay bloqueos subdurales que son raros y si se presentan tienen características muy particulares. Pero el subaracnoideo, ahí está, según este gráfico, pasa la aracnoides y está entre la pía madre, que es la membrana que cubre a la médula, y la membrana aracnoides, y ahí circula, ¿qué cosa? El líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo. Chicos, un gráfico dice más que 1000 palabras. Todo lo que yo he hablado hasta el momento está en esta diapositiva. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. A ver, ¿qué dice Navarro Mendoza? ¿Entendiste, Navarro Mendoza? Méndez Sánchez. Fuerte, Méndez, fuerte. Miren, antes no has contestado y ya estás con punto en contra. Tienes que contestar. Méndez Sánchez, fuerte. Sí, doctor, entendí. Perfecto. Si no, yo lo repito. Soy capaz de repetirlo una y varias veces hasta que lo comprenda. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, me estaba preguntando su compañero hace un momento sobre el volumen del fármaco. Y es así. Estos bloqueos que nosotros realizamos van a producir una combinación de bloqueo simpático, ¿no? Hay una respuesta autónoma que está visto a través de lo que es los nervios simpáticos y parasimpáticos, un bloqueo sensitivo donde yo no siento nada, o un bloqueo motor, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, no voy a poder mover el miembro bloqueado. O sea, si hago un bloqueo de plexo, braquial o de plexo, no voy a poder mover el brazo. Si hago un bloqueo raquídeo o epidural, las piernas no las voy a poder mover. Aparte de no sentir dolor, tampoco tengo fuerza motora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y de qué depende, doctor, eso? De la concentración del fármaco, perfecto. ¿De qué depende, doctor? De la dosis, o sea, de la cantidad de fármaco que yo coloco, ¿no? Es importante el volumen anestésico. Entonces, esos 3 parámetros que están viendo ahí, hay que tener en consideración en todo tipo de anestesia regional, tanto epidural como anestesia raquídea. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El anestésico local ingresa al espacio anteriormente mencionado, ya sea espacio intratecal en el bloqueo aracnoideo, o sea en el bloqueo epidural, cuando entra en el espacio epidural propiamente dicho, y ahí el anestésico local, sea lidocaína o bupivacaína que nosotros coloquemos, va a producir un bloqueo a ese nivel, ¿ya? Del tejido nervioso. Un bloqueo, dicen los anestésicos, su mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio. Entonces bloquean de esa manera la transmisión nerviosa. Y si no hay transmisión nerviosa, pues no hay dolor. No hay sensación dolorosa y al mismo tiempo hay bloqueo de la respuesta motora. Es el lugar más importante, que son las raíces de los nervios espinales y los ganglios de la raíz dorsal. Muy bien, chicos. Seguimos avanzando. Entonces, su compañero también preguntó, y esto es muy importante que ustedes tengan presentes. Mira, he puesto un cuadrito en el cual hay una diferencia entre la anestesia subaracnoidea y anestesia epidural. Acuérdense en su banco de memoria, que ya tienen que haber hecho en su cabecita, porque así se hacen los bancos de memoria, la anestesia regional puede ser subaracnoidea o puede ser epidural. Acuérdense que subaracnoidea es anestesia raquídea o anestesia espinal, sinónimos de anestesia. No se olviden, por favor, a veces nosotros no entendemos. ¿Ah? El único que generalmente se le llama siempre es epidural, 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 pero el resto puede tener sinónimos. Subaracnoidea, raquídea o espinal es lo mismo. Les mencioné, la cantidad de fármaco que se utiliza ahí es mínimo 2 a 3 centímetros. Inclusive 1 centímetro, por ejemplo, un paciente que se va a operar de una cirugía de talón de Aquiles o se va a operar de una fractura de calcáneo,
uno le puede colocar una anestesia raquídea. Yo le pongo a veces 1.5 centímetros de bupivacaína y con eso el paciente se deja operar tranquilamente. Pero si le tuviera que colocar una epidural, tendría que colocarle 20 centímetros de anestésico. Mire la diferencia, ¿no? Hay una gran cantidad de anestesia que colocar a diferencia del otro. El inicio de la analgesia es rápido. 3 a 5 minutos el paciente ya está bloqueado y se bloqueó inclusive la sensación dolorosa y motora. Todo. Mira, el inicio de acción es rápido. A los 5 minutos ya pueden empezar a operar, ¿eh? Pero en cambio con la anestesia epidural esto va a demorar. Demora normalmente de 15 a 20 minutos. Es más rápido el bloqueo con silocaína porque demora 12, 15 minutos. En cambio, bupivacaína puede demorar hasta más de 20 minutos, 20, 25 minutos. Quiero que eso se comprenda muy bien, ¿ya? Los tiempos y la masa del anestésico hacen la diferencia. Chicos, ¿se entiende? ¿Podría volver a explicar, por favor? Lo de los tiempos podría repetir, por favor, doctor. Por supuesto. Dime tu nombre. Catherine Montalbán. Montalbán. Ya, vamos a hacer así. Mira. Habíamos conversado de que la anestesia regional puede ser raquídea o epidural. Hasta ahí creo que no nos perdemos. Ahora, anestesia raquídea tiene el sinónimo de subaracnoidea o espinal. ¿Correcto? Perfecto. ¿Cómo diferenciamos ambos? Les mencioné antes, primeramente, el espacio en el cual se coloca. Uno se pone en el espacio epidural, como su nombre lo dice, y el otro se coloca en el espacio subaracnoideo, o sea, donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otra diferencia, doctor? Les dije el calibre de la aguja. La aguja epidural es un calibre de aguja más grande, una aguja número 17, una aguja número 18 se utiliza ahí. En cambio, en la subaracnoidea se utiliza una 26 o 27. Cuanto más grande es el número, más delgadito es, ¿ya? No se vayan a confundir. 26, 27 para el subaracnoideo y epidural, aguja número 17 o número 18. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. ¿Qué otra diferencia, doctor? La cantidad de anestésico local que se coloca. En el subaracnoideo o espinal o raquídeo se coloca una pequeñísima cantidad, desde 1 a 3 centímetros. Mientras que en el espacio epidural o anestesia epidural se coloca 20 a 25 hasta 30 centímetros, dependiendo qué bloqueo necesitas alcanzar. Ahí hay una diferencia en la cantidad de anestésico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El inicio de la anestesia es más rápido en el subaracnoideo. ¿Ah? A los 5 minutos ya podemos operar. En cambio, en el espacio epidural, cuando colocamos el fármaco, va a demorar, dependiendo. Si es lidocaína, 15 minutos, y si es bupivacaína, 20 a 25 minutos. ¿Me entendieron ahora? Sí, doctor. Cierto. Muchas Perfecto. gracias. Gracias. Perfecto, perfecto. Es lo que quiero que ustedes capten, que esto es importante. Vamos a otro. Fibras nerviosas. Todas las fibras no son iguales. Hay fibras gruesas, hay fibras delgadas, fibras mielínicas, fibras amielínicas. Y acuérdense que la mielina sirve para ayudar a lo que es la transmisión del impulso nervioso. Entonces, yo solamente quiero que ustedes tengan como referencia este cuadro, porque ¿cuáles son las primeras fibras que van a ser bloqueadas durante un acto anestésico regional? Primero se bloquean las fibras B. Si les preguntan en el examen y hay alternativa, normalmente en los textos ustedes van a leer fibra C, porque las fibras C son las más delgaditas y las fibras amielínicas. Entonces, a esas fibras, normalmente siempre cuando yo me formé como residente, las consideramos como las primeras fibras que eran bloqueadas. ¿Y qué cosa bloquea la fibra C o qué transmite? Lógicamente, si transmite sensación de temperatura y sensibilidad dolorosa, esa es la que se bloquea. Conforme ha ido avanzando el tiempo, la literatura menciona que también se bloquean las fibras A delta, que también tienen que ver con esa sensación de temperatura, de propiocepción. Y ahora mencionan que son las fibras B, que también se bloquean, que producen aumento de temperatura y vasodilatación. Entonces ustedes no tendrían ningún inconveniente, y eso es lo que quiero que ustedes profundicen, ¿no? Un poquito de repente a los que les gusta investigar, porque no se olviden que el conocimiento solo se obtiene a través de la investigación, ¿no? Y agarramos y revisamos. Bloqueo de las fibras por anestésico local. Entonces, ustedes pueden revisar lo que yo les estoy diciendo, a ver qué dice la literatura. Ahí somos
12 estudiantes ahorita, y yo les dejo a ustedes esta pregunta, ¿no? A ver, y para la próxima clase que tenemos, de repente uno de ustedes, quiero saber, porque va a ser una nota, yo les voy a poner su nota por eso, ¿cuál es el orden de bloqueo? ¿Es verdad lo que dice el doctor, que son las fibras B? De repente son las fibras A delta o son las fibras C. ¿Estamos de acuerdo? Pero más o menos eso es, yo quiero que ustedes entiendan qué tipo de fibra se bloquea y la acción que cada fibra tiene. Las fibras de alfa son las fibras mielínicas. Son fibras gruesas y tienen que ver con lo que son la motricidad. ¿Estamos de acuerdo? Luego vienen las A beta, pérdida de sensibilidad al tacto y presión. Las A gamma, pérdida de propiocepción. Conforme va avanzando hacia arriba, se van haciendo más delgadas y amielínicas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Muy bien, ahí tienen el cuadrito, ¿no? Ustedes, para que ustedes lo puedan revisar. Y no se olviden profundizar. La próxima clase que tenemos, yo quiero que ustedes me digan el orden de bloqueo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, acá tenemos también los diámetros, justo les había mencionado de cómo son los diámetros y qué cosa es lo que pueden ver. Entonces, el bloqueo va a depender del tamaño, que tiene que ver con el área superficial y la mielinización, yo les dije, ¿no? Las fibras que tienen mielina son las fibras que se van a demorar un poco más en ser bloqueadas. Y las fibras que no tienen mielina son por eso es lo que las que no tienen mielina, si se dan cuenta, las C son las más chiquitas, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? Controlan dolor y temperatura, y es por eso que mucha literatura dice de que son las primeras fibras en ser bloqueadas. Van a encontrar literatura que dice que son las A delta, otras van a encontrar que son las beta, pero no se equivocan. Es probable que se bloqueen todas al mismo tiempo. De todas maneras, voy a ese punto. Empezamos de abajo hacia arriba, los bloqueos. Vamos, listo. Las agujas. Yo les mencioné que una diferencia importante era también lo que eran las agujas. Acá nosotros utilizamos diversos tipos de agujas. La aguja que es en punta de lápiz son las atraumáticas, que es la que ahorita están entrando aquí, y se utilizan a través de una guía. Se pone una guía. Si se han dado cuenta en estas agujas, ¿lo ven acá, chicos? Las que dice atraumáticas. Se van a dar cuenta que estas agujas no entran de frente. Como esa traumática, pues tiene una puntita de lápiz y muchas veces no penetra la piel. Entonces hay que colocarle una guía. Y acá se ve en la punta que hay una guía que primero se coloca, que es una aguja, y a través de ella se coloca la anestesia espinal. La aguja raquídea, perdón. ¿Lo ven? Sí. Tenemos otros que cortan fibras, por eso es la quincle que antes se utilizaban, pero son bien traumáticas, son filosas. Mira, si han visto su puntita, son así. Las que más estamos utilizando actualmente nosotros son las atraumáticas o en forma de lápiz, también las Whittaker que están entrando. Muy bien, chicos. Estas agujas son número 27 y número 26. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, acá tenemos un cuadro también que resume, ¿sí?, todo. Quiero que me entiendan algo muy importante. Toda anestesia, todo acto anestésico va a estar ligado a una complicación. Entonces, las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar a través de una anestesia raquídea van a ser en algunas partes parecidas a la anestesia que se presenta en la anestesia epidural. Quiero que me entiendan, por ejemplo, ¿quién me dice? A ver, chicos, voluntarios, complicaciones de la anestesia epidural. Buenos días. Nombre. Manco. ¿Cómo? Manco. Ya, Manco, dime. A ver, vamos, Manco. Puntuar en algún vaso. Esa es una punción inadvertida de vaso. ¿Qué significa? Que yo ingreso con el anestésico y no me doy cuenta y entró un vaso sanguíneo y lógicamente se puede producir varias cosas, ¿no? Primeramente, uno, el fármaco ingresado directo al vaso sanguíneo entra lógicamente al torrente sanguíneo y se puede producir una intoxicación por anestésico local que puede desencadenar un cuadro convulsivo. Acuérdense que la dosis del fármaco. Si fuera lidocaína, que es, a ver, ¿quién es neurotóxica? ¿Lidocaína o bupivacaína? Nombre. Manco. Manco de nuevo. A ver, un ratito. Acá en la lista. A ver, tengo Manco Tunqui. ¿Tú eres Manco Tunqui? Sí, doctor. Francesca. Sí. Ya. Muy bien, Manco Tunqui y Francesca. Tú dices que los neurotóxicos son la lidocaína, ¿correcto? Sí, doctor. Es así.
La lidocaína es neurotóxica, por lo tanto, que puede producir convulsiones tónico-clónicas en los pacientes cuando hay una punción inadvertida de vaso. ¿Y qué pasaría si yo no coloqué lidocaína y puse bupivacaína? ¿Quién me responde? ¿Qué dice el delegado? Ángel Morales, dime. ¿Qué pasa si yo coloco bupivacaína? Bueno, se sabe que es una anestesia local, ¿no? La bupivacaína. Ahora Salta produce un bloqueo sensitivo, ¿no? No, Con imagínate bloqueo que motor menos ya, pronunciado. pero ya sin querer queriendo yo lo coloco en un vaso, a eso voy. El otro lo dijimos, tu compañera dijo punción inadvertida de un vaso, que es una complicación que se puede presentar durante la anestesia regional epidural. Yo pregunto, si hacemos eso, el fármaco pasa a un vaso sanguíneo, entonces, como la lidocaína es neurotóxica, produciría convulsiones tónico-clónicas y puede causar inclusive la muerte, hasta una insuficiencia respiratoria. Pero en el caso de bupivacaína, ¿qué ocurriría? Si igualito te equivocas sin querer queriendo y vas y le colocas en un vaso sanguíneo, ¿qué pasa? La lidocaína es neurotóxica, la bupivacaína, ¿qué cosa es? Doctor, disculpe, ¿puedo participar? Sí, nombre. Manco. Manco de nuevo, vamos Manco, dime, a ver, vamos a ver. La bupicaína me parece que bloquea los canales de sodio y calcio, así que si está yendo por un vaso podría llegar al corazón y provocar ahí, ¿no? Bloqueos de canales de calcio. Bloqueo de canales de calcio y sodio a nivel cardíaco, por eso la bupivacaína, y lo más importante, un bloqueo irreversible. Entonces el corazón dejaría de latir, se produciría un paro cardíaco. Por eso la bupivacaína, no se olviden, bupi es cardiotóxica, ¿ya? Bupi, ¿me entienden? ¿Cómo hacemos la mnemotecnia, doctor? Porque a veces nos vamos a olvidar. Bueno, pues la lidocaína es neurotóxica. Yo hacía mi mnemotecnia. Lido viene de loco, ¿no? Loco, pues viene con el sistema nervioso central. Lidocaína, neurotóxica. Y bupi viene de bobo. El bobo le dicen al corazón, ¿no? Ay, me duele el bobo, ¿no dicen? Entonces ya tengo mi mnemotecnia. Ah, ya, la bupi, bobo, es cardiotóxica. Chicos, ¿nos vamos a olvidar eso? No, claro que no, doctor. No se van a olvidar. No se olviden que los conocimientos, ustedes tienen mucho conocimiento, más conocimiento de lo que creen tener. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no ordenamos el conocimiento y a veces es tanto el conocimiento que tenemos que usar mnemotecnias. Mnemotecnias, a ver, el que le gusta la música hace mnemotecnias a través de las canciones que más le gustan. Le gusta algún deporte, de repente hace mnemotecnias a través de deporte, de repente en nombres de sus amigas, nombres de sus amigos, de sus familiares. Es que esa es la manera, porque el cerebro tenemos que entrenarlo, así como el que va al gimnasio y entrena los músculos, el cerebro se le entrena. Todos los días tenemos, hasta que se hace una rutina, y créeme, después ni lo vas a pensar y vas a aprender a hablar, a intervenir. Así se empieza, de a poquitos, ¿ya? Tal vez en otro momento vamos a conversar de cómo se tiene que estudiar, porque a veces hay muchas cosas que me he dado cuenta que los estudiantes desconocen. Bueno, entonces ya tenemos claras las cosas, entonces sabemos que la lidocaína es neurotóxica y sabemos que la bupivacaína es cardiotóxica. Como bien dijo su compañera Manco, la cardiotoxicidad de la bupivacaína produce un bloqueo de los canales de sodio, calcio a nivel miocárdico, el corazón deja de latir, el paciente se muere. Por eso en muchos países ya no colocan bupivacaína, todo le colocan lidocaína. Pero doctor, la lidocaína dura 1 hora, ¿no? En cambio la bupivacaína dura 3 horas, a veces hay cirugías que duran más tiempo, se le coloca un catéter epidural y a través de ese catéter epidural se hace una anestesia epidural continua. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, va a durar 5 o 6 horas de repente. Entonces le hacen una anestesia general. Pues la anestesia general lo intubas al paciente, le das endovenosa o inhalatoria y puede durar 5, 6, 7, 8, hasta 12 horas de anestesia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre hay una alternativa de acuerdo al paciente y a la necesidad quirúrgica. Así se decide. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, solamente como para que ustedes tengan algunas ideas, dime. A las 10 nos quedamos 10 de la mañana en el departamento de tórax. Allá, mi hermano. Bueno, para que tengan algunas ideas más o menos ustedes, las fibras nerviosas hemos hablado de que hay componente motor, hay componente sensitivo y componente autónomo.
Entonces, todo eso tiene que ser bloqueado a través de la anestesia, sea anestesia epidural o sea anestesia espinal. La anestesia epidural bloquea la parte sensitiva, bloquea la parte motora, bloquea la parte autónoma, pero el que más bloquea es la anestesia espinal. La anestesia espinal, créame, da una relajación bacán, chévere, el paciente no se mueve totalmente. La parte motora es más bloqueada por la anestesia espinal, la parte sensitiva también, y el bloqueo autónomo también, y puede ser muy intenso inclusive el bloqueo autónomo, y acuérdense de que el bloqueo autónomo que trabaja a través de las fibras simpáticas y parasimpáticas tienen que ver con funcionamiento cardíaco. Por eso muchas veces en la anestesia espinal se puede producir bradicardias severas. No se olviden este punto. Si bien es cierto, es más fácil de colocar, muchos les gusta colocar anestesia raquídea, es de acuerdo a este bloqueo autónomo o simpático intenso que se produce, y cuando se bloquea el simpático, ¿quién sube? El parasimpático. Y el parasimpático bloquea la funcionalidad cardíaca, lo que es cronótropo positivo, lo pone cronótropo negativo, el paciente puede hacer bradicardias severas y puede llevarlos al paro cardíaco. Chicos, esta parte que lo entiendo es importante. Es por eso que el índice de paro cardíaco por anestesia raquídea es de 8 a 10 por cada 10.000 anestesias. Ojo, 8 a 10 por cada 10.000 anestesias. Anestesia epidural es de 1 a 3 y anestesia general es 0.5 a 1. Si me pongo a estudiar las estadísticas que para algo sirven, ¿cuál sería la más, entre comillas, benigna de las anestesias? Lógicamente la general, 0.5 a 1. La anestesia regional epidural, 3. Y la raquídea de 8 a 10. ¿Se han dado cuenta ustedes? Justo le decía al inicio, ¿no? Si bien es cierto, es fácil de colocar y todo, su gran bloqueo simpático que produce la anestesia espinal lo hace candidato a este tipo de complicaciones que se pueden presentar. Doctor, ¿y usted ha tenido alguna complicación por anestesia raquídea? He tenido 3 complicaciones, 3 paros cardíacos en mis... ¿Cuánto tiempo de anestesiólogo tengo? 2008 empecé como anestesiólogo y estamos ahorita en el 2020, 14 años de anestesiólogo, 3 paros. En los 14 años, 3 paros. ¿Doctor, salieron? Sí salieron, pero se produjo justamente esta complicación. Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando. Hemos conversado hace un momento de factores que van a intervenir en el acto anestésico, factores dependientes del fármaco, como les mencioné, la concentración, la cantidad, factores dependientes del paciente. Y a esto lo habrán visto ustedes cuando han hecho anestesia regional epidural. Ahí también lo habrán visto que hay factores dependientes del paciente, en los cuales vamos a ver, por ejemplo, en una gestante y una persona normal, así nomás para relatar rápido. La cantidad de fármaco que se debe utilizar en una gestante es menor. ¿Por qué? A nivel del espacio epidural hay aumento de la grasa epidural y aumento de los vasos epidurales. Por lo tanto, el espacio se reduce. Entonces, la cantidad de fármaco que necesitamos es mucho menor. ¿Estamos de acuerdo? Es un factor que va a determinar la cantidad de fármaco que se coloca. Por ejemplo, una gestante por una cesárea, yo le coloco 1.5 centímetros de bupivacaína. En cambio, a una paciente que no es gestante y se va a operar, por ejemplo, de un apéndice o algo así, ¿qué cosa le pongo? 3 centímetros. ¿Ya se han dado cuenta de la diferencia? Casi el doble. Y solamente la condición de ser gestante ha hecho el cambio. ¿Por qué? Porque es la anatomía, tiene que ver bastante lo que son la ocupación del espacio por otras. Normalmente ustedes van a ver que en la gestación cambia y el espacio epidural se ve aumentado por vasos sanguíneos, etcétera. ¿Ya? Factores propios de la técnica. Yo ahí considero, depende del nivel donde yo estoy colocando. Si voy a colocar para un talón de Aquiles, le puedo colocar en L3, L4. Si voy a colocar para un apéndice, L2, L3, trato de subir lo más rápido posible. Va a depender también de dónde quiero colocar la anestesia, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un hemorroide que se va a operar y se puede colocar una raquídea, por favor, claro que sí. Le pongo 1 centímetro nada más de bupi al pacientito en L3, L4 y lo dejo sentado 2 minutos para que justo el anestésico quede ahí bajito nomás y el paciente se deja operar tranquilamente. Ahora, quiero operar de un apéndice, no le voy a colocar 1 centímetro, le pongo 2.5, 3 centímetros, va a depender de la talla del paciente, etc. Así va a ser, chicos. A ver, vamos a ver acá un ratito. Un momentito, dígame un segundito.
Muy bien, chicos. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver. Ya, vamos a pasar al otro punto, que son las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones de una anestesia regional, en este caso, espinal o raquídea? Toda cirugía de abdomen inferior. Y como están viendo ahí, hernioplastías, eventroplastías, apendicectomías, hemorroidectomías y toda cirugía de piso pélvico, cirugía de perineo. Esos son lo que son cirugía general, cirugía urológica, cirugía de vejiga, de uréter, prostatectomías. Tenemos cirugías ginecobstétricas como son las cesáreas, cirugías, no sé, vaginales, colporrafias, traumatológicas, fracturas de cadera, que se pueden hacer algunas, ¿eh? Algunas, no todas. Fracturas de lo que son miembro inferior, articulación tibioperianea astragalina, etcétera. En lo que es cirugía vascular, safenectomías, bypass femoropopliteo. Estas son todas las indicaciones, todas de la cintura para abajo, si se han dado cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Chicos, me están copiando, ¿no? Sí, doctor. Estamos Ya. escuchando. Escúchenme esto. Quiero que cada vez que ustedes vean una indicación para algo o van a usar cualquier cosa, siempre se hagan esta pregunta. El famoso ICC. Para cada indicación existe una contraindicación. Y al mismo tiempo existe, ¿qué? Una complicación. Para lo que sea que vayan a utilizar, ustedes van a ser médicos, van a recetar cualquier fármaco algún día, van a estar trabajando y van a recetar, por ejemplo, tenemos, suponiendo lo más simple, ¿qué podría ser? Paracetamol, que es algo que recetan pero a diestra y siniestra todo el mundo. ¿Tiene una indicación? Sí. ¿Cuál es su indicación? Alivio del dolor, perfecto. Bajar la fiebre, porque es un antipirético. Es un analgésico y antipirético. Perfecto. ¿Está indicado? Sí. Muy bien. ¿Cuál es su contraindicación del paracetamol? Si el paciente tiene una insuficiencia hepática, tiene una cirrosis, acuérdense que el mecanismo de acción, hay un mecanismo de depuración hepático del Panadol. Y el Panadol puede llegar a producir en algunos casos una exacerbación de una insuficiencia hepática. ¿Sí? En casos severos, realmente tendrías que pasar la dosis de 10 miligramos a 30, 40 miligramos por kilo de peso. ¿Pero puede producirse? Sí. ¿Y qué se podría producir como complicación? Una insuficiencia hepática aguda. Sí, el Panadol, así de benigno, una persona que consume Panadol a una dosis así alta, porque la dosis normal es 10 miligramos por kilo de peso, por dosis, esa es la dosis de Panadol, pero puede llegar a producir una complicación de una insuficiencia hepática, sí. Si yo tomo una dosis de 30, 40, 50 miligramos por kilo de peso, me confundo, de repente no sé qué pasa, porque hay algunas personas que alguna vez han reportado casos inclusive de consumo de esto, puede producir una hepatitis tóxica. Entonces la complicación sería una insuficiencia aguda hepática y coma. Entonces, cada indicación existe una contraindicación. Para cada contraindicación siempre haber también su complicación. Entonces, ICC, indicación, contraindicación y complicación. Chicos, ¿me entendieron, no? Chicos, Claro, claro. Sí, doctor. perfecto. Ya les dije que tienen que contestarme, porque si no pienso que estoy hablando solo. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones por las cuales yo no puedo colocar o no debería colocar una anestesia espinal? Cualquier alteración hemodinámica con hipotensión marcada. Acuérdense que la anestesia espinal produce bloqueo simpático, por lo tanto produce vasodilatación periférica y caída de la presión arterial. Entonces, una hipotensión es una contraindicación. ¿Estamos de acuerdo? Otra, doctor, la espalda está infectada por una celulitis o alguna infección, no le puedes colocar, pues podrías llevar los gérmenes de la espalda hacia el espacio intratecal, por lo tanto, la infección en la zona de punción es otra contraindicación. Lógicamente, los estados de shock, sea shock séptico, shock hipovolémico, tampoco se puede colocar. Y hemos hablado de que la anestesia regional espinal produce bloqueo simpático y produce vasodilatación, por lo tanto, baja la presión. A un paciente que ya está con presión baja, está en un estado de shock, colocarle una anestesia regional espinal sería matarlo. Las anestesias regionales, debido a que entran al espacio intratecal, están cerca de los nervios, están contraindicados de manera relativa en lesiones neurológicas. Pero si es un tumor cerebral, por ejemplo, no le coloquen una anestesia regional, ni epidural ni espinal. Acuérdense que la presión intracraneal está aumentada y estos pacientes pueden llegar a tener complicaciones graves, sobre todo con la anestesia regional epidural.
Acá justo estamos mencionando ya los grados de hipertensión endocraniana en los cuales no debemos colocar este tipo de anestesia. Trastornos hemorrágicos, sobre todo en la anestesia epidural, ¿no? Las plaquetas por debajo de 70.000 contraindican una anestesia regional. No debemos colocar porque se puede producir un hematoma epidural a ese nivel y posteriormente podemos tener complicaciones neurológicas. ¿Ha ocurrido, doctor? Sí, he visto 2 o 3 casos de estos. Así que hay que tener mucho cuidado con los trastornos hemorrágicos a la hora de colocar las anestesias regionales. Y lo más importante, si el paciente no quiere que le coloquen una anestesia regional y quiere ser intubado, lógico, eso hace que cambie todo, la decisión del paciente. Si el paciente no quiere una anestesia regional, pues no se le coloca. ¿Ya? No se olviden eso. Muy bien. Sigamos avanzando. ¿Cuál es la técnica? Ya les mencioné hace un instante. Primero sentamos al paciente, o también lo podemos hacer en decúbito lateral. Yo les recomiendo sentado. En los espacios L2, L3, L4, Doctor, L5. disculpe que le interrumpa. Doctor, sí, una pregunta con respecto a los hemoderivados. Ha mencionado que las plaquetas, si no me equivoco, hay que tener en cuenta En la anestesia epidural. las plaquetas, ¿cierto? Claro, plaquetas por debajo de 70.000 contraindican una anestesia regional epidural. Ah, ya. ¿Hay algún otro hemoderivado que se tiene que tener muy, muy en cuenta, tan igual como las plaquetas para proceder a Ya, colocar la los anestesia? trastornos vamos a hablarlos así, mira. En general, los trastornos de coagulación hacen una contraindicación para colocar una anestesia regional. Los trastornos de coagulación no solamente tienen que ver con plaquetas, también tienen que ver con factores de la coagulación vitamina K dependientes. Entonces, si el paciente tiene trastornos de la coagulación, por un lado, nosotros cuando pedimos un hemograma vemos plaquetas, ¿no? Yo veo plaquetas, por ejemplo, un síndrome de HELP, ya suponte, o una, a ver, vamos a más fácil, síndrome de HELP no, porque ahí tiene trastornos de todo. Vamos a irnos a un punto medio. Diagnóstico, gestante de 37 semanas con preeclampsia severa, le ponen. Tú le pides un examen, lógicamente, porque hay tiempo, un hemograma, y te sale plaquetas, 60.000 plaquetas o 50.000 plaquetas. Entonces, sabemos que los trastornos de coagulación obedecen a trastornos propiamente dicho de las plaquetas o de los factores de coagulación, pero ya tenemos uno de ellos que está mal. Si nosotros tenemos alteración plaquetaria por la cantidad, disminución debido al cuadro, ya no le puedo colocar. Me acuerdo y digo, 70.000 plaquetas es el límite a través del cual yo puedo colocar. Por encima de 70.000 yo coloco una anestesia regional. Por debajo de 70.000 no la coloco porque puedo producir una hemorragia ahí adentro y se va a presentar un hematoma epidural en la columna que puede ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de repente digo, ¿cómo yo puedo verificar que los factores de coagulación están bien o mal? Le pido un INR, un tiempo de protrombina, y de repente encuentro un INR por encima de 1.52, entonces yo tengo dudas, entonces ya no le coloco la anestesia. Acuérdense que el INR, su valor normal es 1. Si está por encima de 1.5 está anticoagulado. De repente encuentras en 2, en 3, hay consumo de factores de coagulación en este paciente, yo no le voy a colocar ya ni anestesia raquídea ni anestesia epidural. ¿Qué cosa hago? Anestesia general. Entonces, los trastornos de coagulación van a contraindicar la anestesia regional. ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora la técnica para la colocación de la anestesia raquídea. Primeramente, tenemos al paciente en posición sentada o de cúbito lateral. Los espacios L2, L3, L4, L5. Escogemos. Flexionamos máxima la columna lumbar para exponerla y utilizamos una aguja número 27, aguja fina. La aguja número 22 antes usaban, pero produce cefalea por punción dural, es muy gruesa. Entonces acá se utiliza aguja número 26 o aguja número 27. Se coloca siempre de manera lenta, ¿sí? Y se coloca después de ver salir el líquido cefalorraquídeo. Esa es la técnica. Ahora, podemos aplicar lido o bupivacaína. Ahora, vamos a ver acá en esto. Mejor, acá está. Una fotito dice más cosas. Ahí está. Lo primero que han colocado es la guía. Han puesto una guía, ¿no es cierto? Ahí está la guía y por ahí van a colocar la aguja número 26 o aguja número 27. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Doctor, Seguimos. mencionó que es en el rango de L2, 3 y... No, L2, 4, 5, ¿no? Sí, siempre, acuérdense que la médula espinal termina a ese nivel, suponiendo L1, L2 termina, entonces para no poder nosotros lesionar la médula, vamos por debajo del cono ya. Entonces estamos desde L2, L3, L3, L4, L4, L5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto.
En cambio, la anestesia epidural sí la puedes colocar en toda la columna. Acuérdate que la anestesia epidural no llega al espacio intratecal, o sea, llega al espacio epidural nada más. Esa es la técnica. ¿Sí? Perfecto. Claro. Vamos. Doctor, disculpe, entonces esta sería la zona de punción, porque cuando se quiere extraer una muestra del líquido cefalorraquídeo, también se hace a ese nivel, entre L4 y L5, ¿cierto? Claro, linda, porque acuérdate, ahí para tú sacar anestesia líquido cefalorraquídeo cuando seas interna, te van a decir, el paciente tiene probablemente meningitis, ¿no? Hay que hacer el estudio líquido cefalorraquídeo. Ya, prepárate para la punción. Lógico, donde termina la cauda más abajo, L3, L4. Ahí le coloco, y es una aguja más gruesa para que salga el líquido cefalorraquídeo a los vasitos, a los frasquitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ahí van a pedir una aguja número 18, 22. Esas son las agujas que utilizan. Muy bien, chicos. Vamos, sigamos avanzando. Mira, ahí están viendo. Justo les dije, ustedes colocan en el espacio, mira, ¿qué está saliendo? Líquido cefalorraquídeo, cristal de roca. Eso es. Sale esto, ahí colocan ustedes y embonan su jeringuita con sus 2 o 3 centímetros. Acuérdense que son 1 a 3 centímetros de anestésico local nada más. Y aquí está, mira, acá le está poniendo 2.5 centímetros. ¿Han visto? En cambio, en una anestesia epidural le colocarían hasta 20 con una jeringa grande, gruesa, más grande. La aguja también es más gruesa. Ahí está colocando ya el anestésico. Una vez que salió el líquido cefalorraquídeo, embona su jeringuita y le coloca su lidocaína o bupivacaína. Y ese es a gusto del consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Aquí se puede ver claramente. Mira, si ustedes hacen un corte a la columna, van a observar ahí cómo están en ese espacio. Justo en el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. Esa es la técnica. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Como les dije, indicaciones, contraindicaciones, y ahora vienen las complicaciones. Hipotensión arterial, sí, porque produce un bloqueo simpático intenso, vasodilatación periférica. Por otro lado, ¿puede presentar dificultad respiratoria? Por supuesto que sí. De repente le colocas mucha cantidad de fármaco para la talla del paciente, y este fármaco sube más y bloquea las fibras donde uno respira, ¿no? Y bloqueo de las fibras, tanto con la epidural como con la raquilla se puede presentar este trastorno, dificultad respiratoria. Cefalea por punción dural, por favor. Hay tanto en epidural y hay también en raquilla. Si se produce un bloqueo simpático, siempre vamos a tener náuseas y vómitos que se pueden presentar, ¿sí? En algunos pacientes puede haber retención urinaria. En algunos pacientes donde el cual has punzado más de lo normal y has dañado de repente el nervio, puede presentarse dolor lumbar. Y cómo no, les mencioné hace un rato que se puede producir la muerte en los pacientes en los cuales se presenta un bloqueo intenso, un paro cardíaco por raquidia, ¿no? Hemos tenido paro, nosotros por anestesia raquidia. Se produce un bloqueo simpático intenso. En uno de los seminarios vamos a ver casos clínicos respecto a anestesia raquidia seguramente. Muy bien, chicos. Referencias para que ustedes puedan buscar, analizar y ver, se los dejo ahí. ¿Preguntas? Disculpe. Nombre. Navarro. Navarro. Dime, Navarro. Doctor, ¿y cómo sé si no estoy punzando, si está haciendo mal la punción? Aparte de no tener líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que se supone que ese es el indicador de que yo estoy en el espacio donde debo aplicar la anestesia. O sea, de repente te ha sido por un costadito, paravertebral, es lo que te refieres. Sí, doctor. Mira, si no sale líquido cefalorraquídeo, no colocas anestésico, así de simple. Estás en otro lado, pues. Siempre tienes que encontrar la salida de líquido cefalorraquídeo, porque si no, ¿cómo colocas? Ese es el signo que nos dice estamos en el espacio intratecal y coloca el fármaco. Si usted no ve salida de líquido cefalorraquídeo, no está en el espacio. Acuérdate que siempre tiene que haber líquido cefalorraquídeo. Normalmente tenemos de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Así que tiene que haber, si no, no puedes colocar. No colocas la anestesia porque no estás en el espacio. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. ¿Preguntas? ¿Otra? Doctor, una pregunta. Doctor, una consulta. En caso de las complicaciones que mencionó Rosa Muñoz, Ya, Muñoz, vamos. en caso de las complicaciones que mencionó la hipotensión, ¿hasta cuánto yo podría esperar que baje la presión del paciente para tomar acciones, ¿no? ¿O qué acciones se debe hacer en caso de que baje mucho la presión del paciente? Ya, vamos a ver esto. Normalmente nosotros tenemos una presión arterial media. Normalmente el cerebro, sí, controla la presión arterial media, ¿sí? De 50 a 150 el cerebro lo maneja. Por debajo de 50 de media o por encima de 150 el cerebro ya no lo va a autorregular.
entonces escapa al control. Normalmente nosotros tenemos que hacer, para mantener nuestros órganos en adecuado funcionamiento, tanto riñón, corazón, cerebro, tenemos que tener una presión arterial media que esté más o menos por encima de 60. Entre 60 y 80 es una presión arterial media adecuada. Normalmente nosotros, antes de colocar una anestesia regional, recomiendan hidratar al paciente. ¿Por qué? Porque justamente se va a producir un cuadro de vasodilatación, un robo, entre comillas. No está perdiendo sangre, pero debido a la vasodilatación, debido al aumento de la capacitancia de los vasos sanguíneos, producto del bloqueo simpático, este paciente va a hacer una hipotensión. Una hipotensión, entonces esto va a afectar el gasto cardíaco. Acuérdense cuál es la fórmula de la presión arterial. A ver, ¿quién me dice, chicos? Fórmula de la presión arterial. Media, de la presión arterial media. Presión arterial en general. ¿Cuál es la fórmula? Es que de ahí sale todo. Fórmula de la presión arterial. ¿Quién me dice? ¿Alguien lo sabe? La presión arterial depende de dos factores. ¿De qué depende la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos. ¿Cuál es Depende la del gasto cardíaco y de Perfecto. la resistencia vascular periférica. nombre? María ¿Cuál es? Morales. Morales. Hasta ahorita estamos haciendo la cabeza, Morales y Manco. Vamos. No, Entonces, doctora, hay dos Morales. Uno es Morales Rojas y otro Morales Toribio. ¿tú eres Morales? Morales Rojas. Morales Rojas. Ya está. Depende entonces del gasto cardíaco. Definitivamente depende del gasto cardíaco. Esto es importante. Quiero que me entiendan que el gasto cardíaco va a determinar. Mira, sí marqué otro, pero no me salió mi huella. Ya, toma. Entonces, el gasto cardíaco es un factor importante. Y el otro es la resistencia vascular sistémica. Si tenemos en cuenta esto, ¿qué les dije yo? Cuando se coloca una anestesia regional, tanto epidural como espinal, pero más en la espinal, se produce una, ¿qué? Una disminución de ¿qué? ¿De qué? De la resistencia vascular sistémica, porque se produce una vasodilatación. Entonces cae este valor de acá. El gasto cardíaco, ¿qué pasa? Se produce un bloqueo simpático, doctor, igualito. El gasto cardíaco depende de ¿qué? ¿De qué depende el gasto cardíaco? A ver, ¿quién me dice? Del volumen de eyección. ¿Por qué? Por la frecuencia cardíaca. ¿O no? ¿Hasta ahí vamos? Chicos, ¿me siguen? Sí. Mira, todo tiene su razón de ser. Mira, esta formulita de la presión arterial no se tienen que olvidar, porque esto le van a preguntar toda la vida y les va a servir cuando sean profesionales. Ahí van a poder entender la fisiología de muchas cosas. Presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Mira lo que pasa. ¿Por qué cae la presión arterial? ¿Por qué? Porque cae la resistencia vascular sistémica. Les dije bien claro que se produce una vasodilatación. Si en un vaso sanguíneo, supongamos entran 200 mililitros y el vaso sanguíneo se agranda, esos 200 quedan chiquitos para el vaso que se ha dilatado, ¿correcto? Ahora, por otro lado, el bloqueo simpático produce, ¿qué cosa? Caída de la frecuencia cardíaca. Por bloqueo simpático disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces el gasto cardíaco dependía también de la frecuencia cardíaca. ¿Ah? Y solamente es el volumen de eyección el que trata de mantener el corazón con su contractibilidad. Al inicio puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, pero cuando el bloqueo es muy intenso, cae la frecuencia cardíaca y se produce una bradicardia. Entonces, todo paciente que se coloca anestesia raquídea debe ser ¿qué? Atropinizado. Entonces se utiliza atropina. ¿Ya? La atropina siempre se utiliza en toda anestesia raquídea. No se olviden eso. Segundo lugar, hay que hidratar al paciente. Eso es muy importante. ¿Sí? Justamente porque, acuérdense, se va a producir una vasodilatación y al mismo tiempo, si estamos operando una cesárea, se va a producir una pérdida sanguínea. Entonces hay que tener mucho cuidado. Chicos, ¿hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. ¿Qué más? Otra pregunta. Vamos, chicos. Doctora, usted habló Nombre. de la lidocaína. Morales Rojas. Ya, dime. Usted habló de la lidocaína y también de la bupivacaína, pero ¿se utiliza también la levobupivacaína? Porque creo que es menos cardiotóxico que la bupivacaína. Justamente, todos tienen sus enantiómeros, ¿no? Sus isómeros, y dentro de ellos, la levobupivacaína, o sea, la fase levógira, fase de estrógira, que seguramente han estudiado en fisiología, la otra justamente tiene el menor potencial cardiotóxico, por eso actualmente se utiliza levobupivacaína en algunos hospitales. Acá en el Hospital Hipólito Unanue, donde yo trabajo, nosotros no utilizamos levobupivacaína, ¿no? Pero va a ingresar porque ya está en el petitorio, pero utilizamos bupivacaína.
Nosotros utilizamos bupivacaína durante mucho tiempo. Y en la anestesia raquídea usamos bupivacaína y hiperbárica, que es la que está entrando actualmente. En la anestesia epidural se puede utilizar levobupivacaína, que es lo que tú me estás mencionando, ¿no? Es menos cardiotóxica, es mucho mejor, se debería utilizar en todo lugar. Lo que tú dices es correcto. ¿Qué más? Doctor, Doctor, una pregunta. Soy Montalbán. Montalbán, ya dime. Doctor, en el peor de los casos que un paciente sufra un paro cardíaco, ¿cuánto tiempo se estima para continuar la cirugía o se suspende? O para que... Buena pregunta. Si es una cirugía electiva, lógicamente que se difiere la cirugía, ¿no? Porque un paciente que hace paro cardíaco ya no puede ser operado. Estamos hablando de una cirugía electiva, o sea, por ejemplo, una hernia no complicada. Estamos hablando de, ¿qué cosa podemos decir? A ver, una próstata, y el paciente de repente se complica con un paro cardíaco por X motivos, el paciente no se opera ya. Hay que resolver el problema porque se ha producido un paro y se producen varios síndromes post-RCP, etcétera. De repente el paciente pasa a la UCI, etcétera. Ya se difiere la cirugía. Pero si es una cirugía de emergencia, por ejemplo, una obstrucción intestinal y de repente haces la inducción anestésica y claro, ahí en una obstrucción no se va a colocar una regional, ¿no? Ya sabemos que no, pero de repente le has puesto una general y es un paro que puede ocurrir. Entonces el paciente tenemos que sacarlo del paro y muchas veces sale del paro y se tenía que continuar con la cirugía, ¿no? Porque no queda otra. El paciente va a morir si no se opera porque es una cirugía de emergencia. Quiero que eso se valore, ¿no? Es la valoración que se hace en el acto. Pero las selectivas sí se suspenden. ¿Qué otra pregunta? Ok. Doctor, Una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dime tu nombre. Méndez. Ya, Méndez Sánchez. Sí, doctor, quería saber si dentro de las complicaciones que usted ha mencionado, ¿estas son, o sea, inmediatas o es que tiene que pasar un tiempo determinado para que se logre? En la anestesia raquídea las complicaciones a veces se ven como el mismo tiempo de acción es más corto, estamos hablando de 3 a 5 minutos, las complicaciones tú las vas a ver rápido, descenso de la presión arterial por vasodilatación, bradicardia, se presenta con mayor frecuencia y en el tiempo que se está instaurando, en 3 a 5 minutos. He visto pacientes que le he colocado la anestesia raquídea y su frecuencia cardíaca ha bajado rápidamente de 100 a 50. Entonces, eso hay que tenerlo presente bastante. Yo soy de las personas que cuando antes de colocar una anestesia raquídea hidrato al paciente y coloco atropina. Pero si la paciente viene a veces con una frecuencia cardíaca de 120, a veces llega así por el dolor, muchas veces las cesáreas, yo espero y le coloco la anestesia y luego en el transcurso de la cirugía le voy colocando la atropina porque su frecuencia va a ir descendiendo poco a poco, ¿no? 100, 80, y ahí ya le coloco la atropina. Siempre atropinizo todo paciente con anestesia regional raquídea. No dejo de atropinizar a ninguno, porque obviamente la raquídea, como parasimpático lítico, va a tratar de bloquear esa respuesta parasimpática excesiva debido a que ha sido bloqueado el simpático, ¿no? Así es. ¿Qué más? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Nombre? Ah, ya, Nakamura. Ya, Nakamura, vamos. Doctor, sí, era la pregunta casi parecida a la de mi compañera, pero bueno, ¿cuánto tiempo, cómo sé que esta complicación ha sido por la anestesia y no por una complicación de la cirugía? Bueno, porque obviamente las complicaciones anestésicas las vas a ver en el tiempo que se instaura. Las complicaciones más frecuentes que se van a dar durante el acto quirúrgico va a ser por sangrado, ¿sí? Sangrado es la complicación más frecuente, sigue siendo el choque hipovolémico una de las complicaciones más frecuentes durante el acto quirúrgico. Ahora, si han operado mal, eso lo vas a ver ya en el postoperatorio, ¿no? Pero las complicaciones por anestesia raquídea son claras y evidentes. Tú colocas, se presenta una insuficiencia respiratoria porque se produce un bloqueo alto, o sea, de repente agarra fibras cardioaceleradoras y se produce bloqueo de la frecuencia cardíaca, bloqueo de la respiración. Por ejemplo, una anestesia epidural, una complicación es la punción inadvertida de dura madre. ¿Qué significa? Que todos los 20 centímetros de anestésico local tú lo pasas ¿a dónde? Al espacio intertecal. ¿Qué es lo que ocurre? Ese anestésico local sube hasta el cerebro. Entonces el paciente prácticamente es anestesiado por completo. Entonces se hace una, como le dice, una raquianestesia total. El paciente no puede respirar y ¡fua! Se cae. Entonces esa complicación lo vas a ver inmediatamente a los 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de la cantidad de fármaco que ha entrado, ¿no?
Pero las complicaciones que se presentan por la cirugía misma en sí, hipotensión por pérdida sanguínea, de repente el cirujano corta y se lleva un vaso sanguíneo, en algunos casos he visto que se han llevado hasta la aorta durante hemos puesto, por ejemplo, una anestesia general para una colela. Viene y colocan la aguja de veres para insuflar o para hacer el neumoperitoneo, para entrar el gas. Acuérdense que ahí en la laparoscópica se mete gas en el espacio, en el abdomen, y con la aguja de veres perforan la aorta, sin querer queriendo. ¿Ha pasado? Sí ha pasado. El paciente ha muerto por choque hipovolémico. Una perforación de aorta, sangra como un caño adentro. Lo abren, ya todo está lleno de sangre. Hasta que quieras reponer la sangre, hace paro cardíaco por pérdida sanguínea. Pasa. Es una complicación quirúrgica neta, no tiene nada que ver la parte anestésica. Entonces, es fácil de reconocer de qué lado es la complicación, ¿no? Si es de la parte quirúrgica o de la parte anestésica. Otra pregunta. Doctor, yo, Nina Quispe. ¿Quién eres? Nina Quispe. Nina Quispe. A ver, Nina Quispe, pregunta. Sí, doctor. En el caso de las cesáreas, ¿por qué es que se prefiere la epidural a la espinal? O sea, sí, también se puede utilizar. No, en la cesárea se puede usar ambas, cualquiera de las dos. Es decisión Sí, del pero... anestesiólogo. Ah, es decisión de... Claro, el anestesiólogo decide si es epidural o es raquidia. ¿Estamos de acuerdo? El anestesiólogo decide si es epidural o es raquidia. Así de simple. ¿Pero hay una mejor que otra o no? Yo te voy a hablar como anestesiólogo. Yo le coloco anestesia epidural a toda primigesta, toda aquella paciente que no ha recibido ningún tipo de cirugía previa. Pero si es una paciente que ha tenido cesáreas anteriores, por ejemplo, cesárea anterior 3 veces, dice, gestante de 37 semanas, fase activa de trabajo de parto, cesárea anterior 2 veces. O sea, este va a ser su tercera cesárea. ¿Qué significa eso? Acuérdense que hay taquifilaxia a los anestésicos locales. ¿Qué significa taquifilaxia, doctor? Es así como cuando un paciente cada vez necesita mayor cantidad de fármacos o los fármacos ya no le hacen el mismo efecto. Eso se llama taquifilaxia. Entonces, ese es un punto que me orienta a dar otro tipo de anestesia. O sea, ya estamos hablando de anestesia espinal que yo voy a decidir. Otro, doctor, a veces cuando hay una cicatrización después de una cesárea, se producen dentro las famosas bridas. ¿Sí? Así es. Y normalmente el útero es inervado de T6 para abajo, a veces está inervado hasta T5, T4. Necesito un anestésico que me haga un bloqueo mucho mejor, que decido por una anestesia regional espinal. Entonces, esos son. Si es una primigesta, anestesia epidural. Si es una que es cesárea anterior varias veces, prefiero una anestesia raquidia. Me va a producir un bloqueo más completo. Ya les mencioné, el bloqueo más completo es por una anestesia raquidia. No tiene nada que ver. El problema son las complicaciones que se pueden presentar. Hay más complicaciones y graves por una anestesia espinal que por una anestesia epidural. Pero la decisión ahí la decide el anestesiólogo. ¿Qué otra pregunta? Doctor, soy Alina Noriega. A ver, Noriega, vamos. Creo que todos están... Saber en sí, ¿cuál es la posición exacta para, o sea, aplicar la anestesia raquidia? ¿Debe ser sí, en cúbico, en decúbito lateral o en sí puede ser sentado también? Cualquiera de las dos, depende de tu habilidad. El anestesiólogo también lo decide. Imagínate que la paciente viene gritando y no se puede sentar. Puedes colocarla en decúbito lateral izquierdo, que esa es la posición. ¿Sí? He colocado varias veces anestesia de decúbito lateral izquierdo, pero yo prefiero colocar epidural en decúbito lateral izquierdo que la anestesia regional espinal. La espinal me gusta más colocarlo de posición sentada, porque acuérdate que como es una aguja delgadita, si no ubicas bien el espacio, la aguja se dobla. Eso tendrían que verlo aquí, ¿no? Pero en algún momento vamos a hacerlo presencial. Ustedes van a estar acá en sala de operaciones, me imagino, y van a poder ver con sus profesores cómo se coloca así en vivo y en directo las posiciones. Todas estas dudas que yo les he mostrado tal vez a través de mis diapositivas, les he puesto las técnicas, las formas, pero ustedes a veces no es como verlo, ¿no? Lo van a ver ahí salir el líquido, todo, pero igualito como está acá. Esto es una foto, por ejemplo, de una anestesia espinal clásica, ¿no? Pero va a depender la posición de la habilidad, de la destreza y de la condición del paciente. No se olviden, este es un factor muy importante para decidir. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Gracias. ¿Otra pregunta, chicos? ¿O todo ha quedado claro? Todo está claro, doctor. Creo que ya está bien, doctor. Sí, a ver, ¿quién preguntó? Nombre. Doctor, en caso Rosa Muñoz, doctor. A ver, Muñoz, dime. Sí, en caso de la anestesia general que se le coloca a usted dijo que cuando hay preeclampsia o síndrome de HELP,
se le puede colocar anestesia general a las gestantes. Claro. Y eso no perjudicaría al feto. Bueno, normalmente sabemos de que los fármacos pueden llegar a pasar la barrera placentaria, ¿no? Y pueden producir, sobre todo siempre se ha tenido cuidado con lo que es los hipnóticos y se ha tenido cuidado con lo que es el fentanilo. Los relajantes neuromusculares por lo general no pasan la barrera placentaria, no lo pasan. Pero mi preocupación sí es con el opioide. Entonces, hay técnicas de anestesia general para gestantes, ¿no? O sea, ahí el tiempo es primordial. Por ejemplo, cuando hay una anestesia para una gestante, que acá también lo hacemos, las complicaciones que se han presentado, la verdad, son mínimas. Aparte que siempre se coordina con el neonatólogo y se le dice, ¿sabe qué? Vamos a colocar una anestesia general. Por lo tanto, él tiene mucho cuidado de que se vaya a producir un cuadro de presión respiratoria posterior, ¿no? Porque sí puede haber parte del fármaco que pasa la barrera, en este caso el opioide, y puede producir depresión respiratoria fetal. Pero es raro, yo la verdad no he visto durante todo este tiempo, si el feto ha salido, como le llaman acá vulgarmente, cianótico, con un Apgar bajo, muchas veces es por la condición clínica que trae de antes, ¿no? La paciente viene ya con una insuficiencia placentaria, viene con un RPM prolongado, viene con una circular al cuello, viene con un procúbito de cordón. Entonces, ya son esas condiciones las que hacen que el feto entre en un sufrimiento fetal agudo y salga mal. Muchas veces no es el fármaco, porque nosotros utilizamos la anestesia rápida, colocamos a las dosis precisas, minimizamos la cantidad de absorción fetal. Así que normalmente no debería salir, no te tienes por qué preocupar. Ahora, de repente me dice, doctor, ¿y si la gestante es de 10 a 12 semanas, hay riesgo de muerte fetal? Claro que sí. Inclusive puede haber teratogenicidad producida por el fármaco que se coloca. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí en la anestesia que se va a colocar. En esos casos yo prefiero muchas veces utilizar una anestesia regional a una general, cuando es más, la edad es más pequeña, ¿no? del feto, cuando es un embrión o algo así. Otra pregunta. Doctor, una pregunta. Sí, nombre. Mamani Chambi Juan Carlos. Ay. Ah, los dos al mismo tiempo. Bueno, pues, vamos, Nakamura. Tú primero. Nakamura. Gracias. Gracias, doctor. Si el paciente tiene, digamos, escoliosis, doctor, ¿es muy difícil colocarle la anestesia? Sí, ¿O es igual? Acuérdense de lo que les mencioné, la condición del paciente también es una característica. Si la escoliosis se está dando justo en la zona de punción, tú tienes para dar desde L2 para arriba y de repente en esa zona ves que tiene escoliosis o de repente tiene algún problema en la columna, mejor decides por una anestesia epidural que puedes colocarla más arriba. Acuérdense que la epidural se coloca en toda la columna. Y si la condición misma del paciente no te permite eso, le haces una anestesia general. No tienes ningún problema. Las escoliosis pueden presentar, hay que saber ubicar bien el espacio. Hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo, ese es ya una mano experta, pues un anestesiólogo que ubica la columna, lo escanea y se da cuenta si lo puede o no lo puede. Si no lo puede colocar, lo pone en una anestesia general. Muchas veces han entrado pacientes con escoliosis marcada, han intentado colocar una raquídea, una epidural, no han podido colocar, lo han intubado y han hecho una anestesia general. No hay ningún problema. De todas maneras, el paciente tiene que operar. Si no es con una raquídea, es con una epidural o si no con una general. Listo. Otra pregunta. Doctor. Dime. Sí, quería hacer una consulta. Mi nombre es Mamani Chambi Juan Carlos. Dentro de todo lo expuesto y lo que ya han mencionado en la clase, al final habló de las complicaciones y de hipotensión arterial, dificultad respiratoria y todo. ¿Qué tan frecuentes son estas complicaciones dentro de los pacientes? Que usted haya visto, ¿no? Claro que sí, estas complicaciones son bastante frecuentes, sobre todo la bradicardia. Las frecuencias cardíacas son las que se alteran. La bradicardia se presenta bastante, se presenta por otro lado la hipotensión arterial, náuseas y vómitos también se presenta. Las menos frecuentes, la retención urinaria, la cefalea por punción, en el caso de raquidia estamos hablando, y el dolor lumbar. Pero las otras, hipotensión, bradicardia, náuseas y vómitos, son bastante frecuentes. Otra pregunta. Gracias. ¿O todo está claro? Doctor, quizá para evitar todas esas complicaciones como bradicardia, es por eso que se le administra atropina al paciente. Claro, justo les dije, hay que atropinizar al paciente, sobre todo las espinales, ¿eh? Hay que atropinizar a las espinales, a toditas ellas. Yo atropinizo, ni una espinal no dejo de atropinizar. ¿Qué más? Okay.
Atropina es la adrenalina, ¿cierto? No, la adrenalina es un simpático mimético, la atropina es un parasimpático lítico. Te lo dejo como tarea, revísalo. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es atropina, una cosa es adrenalina. No te confundas. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? ¿O todo quedó claro, chicos? Doctor, parece que todo está claro. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, lo que hemos hecho, traten de revisar, fijar conceptos y hacer mapas mentales. Ya les dije, ya, la vida es mapas mentales. Aprendan a hacer mapas mentales. Revisen ahorita, googleen ahí, mapa mental, cómo se realiza. Si no lo saben hacer, ese es lo que se trabaja así. Los conocimientos después los interrelacionamos nada más. Viene uno, otro, y al final van a darse cuenta de que su palacio de memoria creció, enorme, y se van a dar cuenta de todo lo que saben. Esa es la única manera de aprender medicina. Bueno, chicos, ha sido un gusto, todos han estado presentes. Para la próxima clase igualito, ahí tiene mi grupo. A veces de repente me pueden mandar, doctor, tenemos clase a tal hora, tal cosa. Me avisan, por favor, ¿ya? El delegado sobre todo. Contigo converso cualquier cosita que necesitan, hablamos. De acuerdo, doctor. Por hoy solamente sería una clase, ¿verdad? Sí, es lo que me han programado. Una sola clase nada más es lo que me dijo la doctora Portilla. De acuerdo, doctor. Muchas gracias, muy amable. Listo. Cuídense. Chao. Ha sido un gusto. Tenga buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Chicos.